Análisis de la novela La Casa de los Espíritus por Isabel Allende. Presentación de la autora del libro. Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. En 1960 entró a formar parte de la sección chilena de la FAO y en 1973 se vio obligada a abandonar su país y entró como exiliada a Caracas, Venezuela, cuando su tío Salvador Allende fue derrocado durante el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Entonces, en 1982, escribe La Casa de los Espíritus, posicionándose como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Esta narración de la autora se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países de América, España y otras naciones de Europa. Esta obra comienza con la muerte del tío de Clara, quien ese mismo día decide comenzar a escribir un diario de vida. Por otro lado, Esteban Trueba, el marido de Clara, junto con Alba, su nieta, repasan la historia de su familia 50 años después, comenzando por la vida de Clara y su hermana Rosa. Tienen 3 hijos, Blanca, Nicolás y Jaime. Blanca se transforma en un importante personaje de la historia, enamorándose de Pedro III, teniendo un amor imposible. Esteban es un padre muy rígido y un patrón cruel y despiadado, y Clara a su vez es clarividente. Blanca queda embarazada de Pedro III, y su padre la obliga a casarse con un adinerado francés, del cual ella logra escapar. Tienen una hija, a la que nombran Alba. Tiempo después, Clara muere, y Alba cumple 18 años, quien empieza a ir a la universidad donde conocerá a Miguel. Esteban se transforma en senador, dedicándose a la política y ostentando gran poder dentro de la sociedad chilena conservadora. Pedro III, Blanca y Alba se convierten en perseguidos políticos debido a su simpatía con el socialismo. Esteban, al enterarse, los envía a Canadá, menos a su nieta Alba, quien es detenida, torturada y violada. Solo logra su libertad debido a los contactos que su abuelo logra mover a fin de evitar su muerte. La historia termina con Esteban muerto después de haber ayudado a Alba a escribir la historia de su familia con los cuadernos de vida de Clara, sus propias experiencias y otros documentos del pasado. La Casa de los Espíritus se clasifica dentro del realismo mágico debido a su profundización de la realidad dentro de la esencia de la novela. El libro tiende a incorporar elementos inverosímiles y extraños de lo cotidiano y ordinario en la historia. Comprende además con un contexto literario alrededor del siglo XX a mediados de los años 70, donde es ambientada en el precipitado cambio político, económico y social sucedido en América Latina. Análisis de los temas. Se pueden denotar temas recurrentes a lo largo de la novela como la política, mostrándose al inicio de la obra con personajes envueltos en ese mundo, y al final del relato con el caótico ambiente que rodeaba su país y lo que tuvo que sufrir Alba. Machismo y feminismo. Se demuestra de cierta forma una crítica a ese ambiente en el que las mujeres ejercen su dominio, sobre todo en el interior de casa o con tareas domésticas, mientras que a los hombres se les muestra con cierto dominio. Esto se ve también con los ataques de ira de Esteban Trueba y en la mentalidad y forma de actuar de otros personajes. Lo sobrenatural y la muerte. Podemos ver estas características propias del realismo mágico desde el principio de la obra, como por ejemplo en la muerte de Rosa y en las vivencias paranormales de Clara. La violencia. Se ve retratado a esto también en varias ocasiones, y la autora da una perspectiva cruda de los hechos. Un ejemplo de esto es el sufrimiento de Alba a las manos del gobierno, o los sufrimientos que causó Esteban Trueba. La familia. Podríamos decir que es uno de los temas centrales ya que se está relatando la vida pasada de la familia de Alba. Análisis de los personajes. Ahora vamos a presentar una recopilación de los personajes más relevantes a lo largo de la historia. Clara del Valle, hija menor de Severo y Nivea del Valle, esposa de Esteban y madre de Blanca, Jaime y Nicolás. Es clarividente y despreocupada. Escribe sus memorias en sus cuadernos de vida. Esteban Trueba es el esposo de Clara y narra fracciones de la novela. Obtiene una gran fortuna con su hacienda en las Tres Marías. Es malhumorado, patriarca y líder del Partido Conservador. Blanca Trueba del Valle, hija mayor de Clara y Esteban, se enamora de Pedro III, madre de Alba. Alba de Satigny Trueba, hija de Blanca y Pedro III, llevando el apellido del marido de su madre, Jean de Satigny. Es la que narra la historia recopilando las vivencias de su familia. Pedro III, hijo de Pedro II, se enamora de Blanca desde niño y en su adolescencia adquiere ideales de izquierda. Debido a esto tiene varios conflictos con Esteban Trueba.
Esteban García es el nieto de Pancha y Esteban Trueba. Tiene deseos de venganza, porque nunca se le reconoció como parte de la familia. Se une a la fuerza policial y luego se convierte en líder del golpe militar, donde tortura a Alba. Rosa del Valle, hija mayor del Valle. Es hermosa con ojos amarillos y cabello verde, recibiendo el apodo de Rosa la Bella. Era la prometida de Esteban Trueba, pero muere envenenada. Pero la Trueba, hermana de Esteban, fue soltera toda su vida y dedicándose al cuidado de su madre y posteriormente al cuidado de Clara, Esteban la acusa de enamorarse de Clara y la echa de su casa. Jaime Trueba del Valle, uno de los gemelos de Esteban y Clara, idealista de izquierda que estudia medicina y se dedica a ayudar a los necesitados. Nicolás Trueba del Valle, gemelo de Jaime, no tuvo una vocación definida por lo que termina explorando el hinduismo. Pancha García, hermana de Pedro II, es violada por Esteban Trueba dando a luz a Esteban García. Tránsito Soto, prostituta que pide dinero a Esteban, años después es la que ayuda a sacar a Alba de prisión. Miguel, conoce a Alba cuando nace y años después se enamoran, se vuelve guerrillero. El candidato, líder del movimiento de izquierda que fue derrocado por la dictadura militar, inspirado en Salvador Allende. En La Casa de los Espíritus se utiliza a Alba como narradora en tercera persona y Esteban que narra ciertos capítulos en primera. Además, se destaca el lenguaje formal y directo a pesar de que también se hace uso de diálogos coloquiales que nos centran en el contexto de la obra. Mediante esta novela, Allende trata de mostrarnos cómo cada acción tiene su consecuencia y cómo el pasado de nuestras generaciones nos han llevado a donde estamos hoy en día, viendo esto con su técnica de haber empezado y terminado el libro con la misma frase de Barrabás llegó a la familia por vía marítima, dándole un estilo cíclico y mezclando también experiencias personales donde muestra eventos políticos que le tocó vivir. Pregunta TOC o cuestión global. ¿En qué medida se manifiesta el feminismo en el libro La Casa de los Espíritus, debido a la frecuencia de los ideales mayoritariamente machistas de la época? Conclusión. La Casa de los Espíritus es una novela muy interesante, ya que relata la vida de 4 generaciones de una misma familia y su desenvolvimiento en la sociedad chilena en el siglo XX, por lo cual se tratan diversos temas de diferentes ámbitos como la familia, la violencia, el machismo y feminismo, y sobre todo la lucha política entre el socialismo y liberalismo. Además, al ser una novela que no solo topa temas controversiales, sino también mezcla características del realismo mágico con el estilo de la escritura de Isabel Allende, se vuelve una lectura entretenida y recomendable para un público de jóvenes lectores en adelante.